En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Versículo 8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que se sanaran. Y Jehová dijo a Josué: este es el tema que voy a predicar. Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. El tema se va a llamar siendo libres del oprobio. El oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar se llamó Gilgal hasta hoy. En hebreo quiere decir rodar. Quiere decir Gilgal. Hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y el versículo 12 dice, el 11 vamos a leer: al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y note lo que pasó. Y el maná cesó. Durante 40 años les había llovido maná en el desierto. Nomás entraron a la tierra prometida, dejó de llover maná. Y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Versículo 9 otra vez. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. ¿Quién puede subrayar esa palabrita? Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Pueden sentarse. El cartel lucía irónico frente a la casa. Peligro, aquí vive un agresor sexual. Si ve un comportamiento sospechoso, llame al siguiente teléfono. Era lo que decía el cartel. Las letras rojas y negras resaltaban en el tablero de madera con fondo blanco, contrastando con una planta de rosas en medio crecer en el portal. El lugar, el pequeño poblado de Corpus Christi en Texas. La razón, el letrero formaba parte de la condena que le impuso un juez a 14 exconvictos. La idea es que todo el mundo los mire, dijo el juez. Al defender o al querer defenderse, aquellos convictos no podían hacer nada. La condena era para que todos los conocieran y los etiquetaran. Para John Robert, la decisión judicial era una verdadera pesadilla. Hace 5 años que cometí el delito y todavía me señalan. Mi esposa y los niños reciben constantes insultos y maltratos. Fueron las palabras de John Robert, uno de los acusados. Hemos pensado mudarnos de barrio, pero lo más probable es que allá también nos cobije la medida. Desde 1997 la legislación en Texas estableció que los jueces pueden ordenar a los condenados por ofensas sexuales que se registren en agencias policiales de su localidad para que sus nombres, fotografías y delitos sean colgados no solamente en ese letrero, sino que estén en el internet. Ahora, ¿por qué les estoy contando esta historia? Porque al igual que los protagonistas de esta historia, millones de personas en todo el mundo arrastran el oprobio con ellos, arrastran la culpa,
arrastran una pesada carga de conciencia, les agobian sus pecados, la falta de amor hacia los demás, el rencor, la envidia y la sensación permanente de fracaso. Todos hemos cometido errores graves en el pasado. Y aunque hemos venido a la iglesia y hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, muchas veces la gente nos sigue etiquetando por lo que fuimos antes. Y usted era una prostituta, ahora es la prostituta convertida nada más. Y usted era un ladrón, usted sigue siendo ladrón, no más que ahora un ladrón cristiano. Y la gente es así, lo etiqueta. Pero lo más triste del caso es que a veces nosotros mismos sentimos la carga del oprobio. No hemos podido dejar ese sentimiento de culpa. No nos hemos aprendido a perdonar nosotros mismos. Aunque Dios nos perdonó ya, nosotros seguimos cargando con ese peso, con ese oprobio, de ese sentimiento de culpa, de esa carga pesada en la conciencia, como que Dios no nos hubiera perdonado. Y hay gente así en las iglesias, que no se ha dado cuenta que Dios ya borró sus rebeliones y que Dios no se acuerda de ellas, sino que las ha enterrado en lo profundo de la mar. Y ahora usted es una nueva criatura. Ya no es el hombre o la mujer de antes. Ahora es una nueva criatura. Dios quiere quitar esa carga de nuestras vidas, quitar ese oprobio de nuestras vidas. Oprobio es igual a culpa, vergüenza, afrenta y desgracia. Eso es el diccionario hebreo, traduce así la palabra oprobio. Herpach es en hebreo la palabra oprobio. Dije, es igual a culpa, vergüenza, afrenta y desgracia. El diccionario de la Real Academia Española lo presenta como deshonor público o ignominia, afrenta u oprobio. Aparece esta palabra 70 veces en el Antiguo Testamento, 70 veces. Principalmente, con frecuencia en el libro de los Salmos, en los profetas mayores y en el libro de Daniel, aparece mucho esta palabra herpach, oprobio. El primer ejemplo, le voy a citar algunos, lo encontramos en Génesis 30, 23. Donde Raquel dio a luz a su hijo José y ella concibió, dice Génesis 30, 23, y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Oprobio. Tiene un doble uso, afrenta o oprobio tiene un doble uso. Por un lado, los términos denotan una condición social. Por ejemplo, en Isaías 4:1, una mujer solterona en aquel tiempo, que no se había casado, se sentía que estaba en afrenta o en oprobio, Isaías 4:1. O la mujer que no podía tener hijos, según Génesis capítulo 30, versículo 23, se consideraba como una afrenta, como un oprobio. Por eso Raquel dijo, porque Raquel era estéril. Dios le concibió dar a luz a dos muchachos, a José y Benjamín. Cuando nació su primer niño, que era José, ella dijo: Dios ha quitado mi afrenta, mi oprobio. Ellas cargaban con un sentimiento de deshonra en una sociedad en donde el matrimonio y la fertilidad eran altamente valorados. En este tiempo no. Eso era en aquel tiempo, que era considerado una afrenta y un oprobio. También se encuentra en Daniel 9:16 este texto: Oh Señor, conforme a tu justicia, apártense por favor tu ira y tu furor de sobre Jerusalén, tu ciudad,
de tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo han sido entregados a afrenta en medio de todos los que nos rodean. También eso era una afrenta, un oprobio cuando eran llevados cautivos el pueblo de Dios. Porque habían burlas, desprecios, chismes. Hablaban como que aquel pueblo había sido desamparado por Dios o que era demasiado pecador. Cualquiera que fueran las causas de la derrota, ya sea militar, ya sea en cautiverio, como fuera, lo consideraban una afrenta. Por eso el salmista, en muchas ocasiones, como en el Salmo 119, 22, Salmo 109, 25, él oraba y decía: aparta de mí el oprobio y el desprecio, porque he guardado tus testimonios. Jeremías oraba o profetizaba: y haré que ante todos los reinos de la tierra sean objeto de espanto y de oprobio. Era un castigo que iba a venir sobre el pueblo de Israel. Y de esa manera, hermanos, se sentían en oprobio y en afrenta. Ahora bien, Dios no quiere que sigamos cargando con cualquier derrota, con cualquier mal paso. Hay gente que ha pasado por un divorcio, por ejemplo, y eso lo va cargando por toda su vida, porque quiera que no, un divorcio es un fracaso, ¿verdad? Para las dos, tanto como para el hombre como para la mujer. Sea quien sea que tuvo la culpa, es un fracaso. Y la gente queda cargando con aquello, o cualquier que fuera un pecado o un fracaso que hayamos tenido. Pero Dios le dice al pueblo a través de Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Creo que esa oración resume de una manera elocuente todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Él quiere sacar el fracaso de nosotros, la humillación, la vergüenza, la maldición, el temor. Y debemos recordar, hermanos, que el momento en el cual el Señor le entregó esta palabra al pueblo de Israel fue después de haber andado 40 años por el desierto bajo el liderazgo de Moisés y de Josué. Y ahora por fin estaban ingresando a la tierra prometida. Ellos se habían detenido en Aralot, después Gilgal, y Dios le pidió que circuncidaran a todos los que habían nacido en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Ustedes ya saben, ya les dije, que la mayoría de los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida por haber, simplemente los espías, los 10 espías aquellos cometieron el error de incitar al pueblo de que no entraran a la tierra. La Biblia dice que desanimaron al pueblo y el pueblo trató de apedrear a Moisés. Se rebelaron en contra de Moisés y Dios se enojó mucho y dijo: de todos ustedes nadie va a entrar a la tierra prometida, porque se han rebelado. Solamente Josué y Caleb, ellos sí regresaron diciendo: Dios está con nosotros, vamos a tomar esa tierra, Dios nos la ha dado. Y todos van a morir. Y en esos 40 años que anduvieron dando vuelta en ese pedacito de desierto, murieron todos. Solamente que Josué y Caleb y los muchachos menores de 18 años que habían salido de Egipto y los que nacieron en el desierto. Entró una juventud menor de 40 años, la mayoría, a tomar la tierra. Guerreros experimentados ya, porque allí en el desierto pues los forjaron. Ellos no habían gozado, ¿verdad?, de las cebollas y de las legumbres que tanto añoraban los israelitas que habían salido de allá. Eran niños de desierto. Para ellos era sí o sí tomar la tierra prometida que Dios les había prometido antes. Ahora,
A pesar que era una generación que tenía un Dios poderoso, de alguna manera sus padres quizás les transmitieron, o a los jóvenes menores de 18 que habían salido todavía traían esa mentalidad de esclavos, ya que habían pasado por 400 años, sus padres y sus abuelos, 400 años aproximadamente, estuvieron siendo esclavos en Egipto, generación tras generación. Y eso le forjó a esos viejos una mentalidad de esclavitud, temor al hombre, temor a no tener provisión económica. Y como si fuera poco, uno de padre le transmite a sus hijos esos sentimientos, ¿verdad? Y tenían que ser quitados de su mente. Cuando Dios dijo: quitaré el oprobio de Egipto sobre ustedes, estaba Él estableciendo un precedente. Porque no se puede tener grandes victorias, hermanos míos, principalmente en la vida cristiana, si no somos libres de toda marca que el mundo nos dejó. No podemos seguir, si queremos tener victorias grandes, no podemos seguir con esos sentimientos de culpa, con esa raíz de amargura. No podemos seguir, hermanos, con rencores ni con deseos de venganza que traemos de afuera. A muchos nos hicieron daño, y a veces ni tan siquiera gente mundana, sino que la misma gente que estaba alrededor nuestra, nuestros propios familiares cercanos, nos marcaron la vida cuando éramos pequeños. Y algunas niñas y niños fueron abusados sexualmente, psicológicamente, fueron abusados también físicamente, y le forjaron una mentalidad rara a algunos niños, a nosotros, porque desgraciadamente quizás nuestros padres no conocían a Dios, y ellos nos criaban a nosotros como los habían criado a ellos. Y a veces el círculo va y va y va, y uno viene al Señor y arrepiente de sus pecados, el Señor lo perdona, pero sigue cargando a veces con ese oprobio, y por eso es que no tenemos victoria en nuestra vida cristiana. Dios nos da su gracia para quitarnos el oprobio. Él quiere hacernos libres del pecado, pero también de la culpa. Decirnos: ya eres libre de la culpa, ya lo que pasó, pasó, yo te he perdonado. Mire, hay gente que comete errores graves, como en el caso de David, dentro de la iglesia, y los demás hermanos se va y se cae de la gracia de Dios, pero Dios en su misericordia lo sigue viendo como su hijo y trata con esa persona y lo trae nuevamente al Señor. Cuando viene al Señor, hay gente con mentalidades tan erróneas de jueces duros, hermanos, que simplemente reflejan su desgracia y su fracaso. Como no se pueden condenar a ellos mismos, condenan a los demás. Y algunos dicen: no, yo si ese hombre o esa mujer es restaurado en la iglesia, mejor me voy de la iglesia, no quiero que regrese, es muy feo el pecado que cometió, y además era líder en la iglesia, no debió haber cometido eso. Nunca lo perdonan. Y esa es una mentalidad de oprobio tremendo que nunca nos va a dejar prosperar en la vida cristiana. Tenemos que ser libres de todo eso. Ahora, Dios quiere darnos su gracia, dije. El diablo quiere darnos desgracia. Él quiere que aunque continuemos, aunque hayamos venido al Señor y seamos perdonados de nuestros pecados y Dios se haya olvidado de ellos, están en el fondo del mar, ya ni se acuerda Dios, que Dios tiene la capacidad, y Él por su deseo dijo: me olvidaré de todos esos pecados. Y aunque
Están olvidados por Dios. Dios quiere que nosotros los sigamos cargando, sigamos acusando a la gente restaurada. Si Dios perdona a alguien, ¿quiénes somos nosotros para acusar? Lo que pasa es que reflejamos el mismo sentimiento que llevamos dentro. Vivir en desgracia, que es lo que el diablo quiere, es pensar que no somos dignos del amor o de la gracia de Dios. Es pensar que ya Dios no puede perdonarnos, que el pecado ha sido tan grave que ni Dios puede perdonarnos ya, que ya no hay oportunidad para nosotros. Ahora yo quiero decirle que esa gracia de Dios es la que se mueve en medio del pueblo en este tiempo. Esa misericordia y esa gracia es que Dios nos perdona y nos recibe como sus hijos. Aleluya. Si venimos a Él arrepentidos, Él nos perdona. Ahora, nosotros, si quiere Dios que nos libremos de ese oprobio, de esa afrenta que venimos cargando, de ese sentimiento de culpa, de ese rencor, de ese deseo de venganza, de esa falta de perdón. Porque si no lo hacemos, seremos salvos, sí, porque hemos venido al Señor y le hemos aceptado como nuestro Salvador personal, pero en su vida cristiana, mientras vive aquí, jamás tendrá victorias grandes, hablando espiritualmente. Porque eso se lo impedirá. El 85% de nuestros problemas provienen de la forma que nos vemos y nos sentimos a nosotros mismos. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos, señores? ¿Qué concepto tiene de usted mismo? Claro, Dios no quiere que seamos personas arrogantes ni creídos. Dios quiere que sepamos lo que somos y dónde estamos parados. Ahora, con el trato con nuestros semejantes, debemos de ver a nuestro hermano, principalmente un hijo de Dios, como superiores a nosotros mismos. Eso se llama humildad. Pero frente a los problemas, al sentimiento de culpa, a las dificultades, a los daños que nos hacen, a nuestro carácter, nosotros tenemos que entender que ya no somos los mismos de ayer. Somos ahora hijos de Dios Altísimo. Ahora somos sus hijos, coherederos con el Señor. Somos un pueblo especial. Un pueblo especial. Y a veces hasta cantamos, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Pero no lo sentimos, no lo creemos dentro de nosotros. Y este fue el problema de los 10 espías aquellos. Regresaron diciendo estas palabras: y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos a ellos. Al parecer de ellos se veían como langosta. Y ahora añaden, y ellos también nos veían a nosotros como langosta. ¿Cómo sabían lo que ellos pensaban? Hermano, lo que pensemos de nosotros mismos, eso se haría realidad. ¿Cuál es lo que dijo Job? Me vino lo que temía, expresó Job. Recibí lo que más temía. Y aquello, hermanos, que hay en nuestra mente, se hace realidad. Ahora, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? El diablo quiere formar pensamientos negativos acerca de nosotros y otras personas aún, hasta que se edifican fortaleza. Nos vemos como que no servimos, que somos los más feos, principalmente cuando somos jóvenes. Cuando somos adolescentes, peor. Que nos salga un barro en la nariz cuando somos adolescentes, hermano, no hallamos cómo taparlo, porque nos vemos feos por un barro. Y a todo el mundo le salen barro y espinillas, principalmente en la adolescencia. Sin embargo, ¿cómo nos apoca con un barrito que nos salga? Y esas fortalezas van creciendo en nosotros. Y a veces nos vemos gente mala. Pensamos que somos que nadie nos quiere. Nos volvemos desconfiados. Siempre estamos a la defensiva. Yo le llamo eso en el idioma futbolístico. Siempre estamos con los tacos por delante.
Siempre salimos con los tacos por delante, a la defensiva. Nos volvemos criticones, nos volvemos jueces. Cuando Dios detesta eso, eso denota la clase de una persona que así simplemente va a demostrar la clase de persona que Él se ve. Cuando Dios quiere que seamos misericordiosos, amorosos, pacientes, que nos ayudemos unos a otros, que ayudemos al prójimo. Dios no nos ha puesto para ser criticones y jueces y para estar a la defensiva. Pero como nos hicieron daño, por eso pensamos que todo mundo quiere hacernos daño y estamos marcados con ese oprobio. Es como que la mujer que es muy maltratada por un hombre y vive una vida difícil. Después el hombre la abandona. A veces se forman fortalezas dentro de ellas y dicen que todos los hombres somos malos. Pero no es verdad. Habemos hombres buenos todavía. Lo malo es que ya estamos casados. Es una broma. Los que no están casados son cristianos. También son jóvenes de Dios, son hijos de Dios. Pero como fue maltratada, se formó una fortaleza. Es un ejemplo que les estoy poniendo. Se formó una fortaleza. Ya ellos no pueden ver a un hombre bueno. Y lo mismo los hombres. Piensan que todas las mujeres. Yo leí un libro de un escritor suramericano, no sé si era Vargas Llosa, que alguien me ayude. Él escribió un libro contra de las mujeres, por poner un ejemplo. Escribió frases como esta: ama a tu madre por ser tu madre, pero despréciala por ser mujer. Y de oraciones que escribió en su libro. Y un día un pastor cristiano lo llamó para darle consejería. Y él abrió su corazón. Y en la consejería le contó la experiencia que había pasado. Él era un niño muy alegre, muy sonriente. Siempre llegaba alegre de la escuela y amaba mucho a su madre. Un día regresó más temprano de lo normal de la escuela. Y cuando llegó a la casa, vio la sorpresa de encontrar a su mamá sentada en las piernas de otro hombre que no era su padre. El niño cayó, no dijo nada, no echó de cabeza a su mamá porque era su mamá. Y decidió guardar silencio. Nunca le dijo a su padre lo que había pasado, pero guardó dentro de él, cambió todo dentro de él. Ya no fue aquel niño sonriente que llegaba de la escuela alegre, sino que se volvió un niño callado. Luego aprendió a odiar a todas las mujeres. Su pensamiento formado fue: si mi madre, que es lo más santo que para mí, es una mujer infiel, ¿cómo serán las demás? Peores. Eso fue el pensamiento que él se formó. Y por eso cuando creció se dedicó a hacerle daño a las mujeres. A veces se dedicaba a conquistar a mujeres casadas. Luego les tomaba fotos y hacía llegar las fotografías por correo al marido de la mujer. El propósito era dañarlas. Y cuando vino al pastor, el pastor le hizo saber de que eso era una mentira del diablo, que no todas las mujeres eran infieles, que era algo que se había forjado en su mente por aquella experiencia que fue pesada para él porque estaba chico. Fue como un golpe, que él tenía que librarse de ese oprobio. Y el pastor le dio mucha consejería y después oró por él y hasta que logró, según el testimonio, de ser libre de ese oprobio. Hay gente que tiene oprobios tan
metidos en el alma que no puede sacarlo. Y ese mismo oprobio que llevan hace daño a los que están a su alrededor. ¿Se da cuenta por qué se vuelven acusadores y jueces? Para ellos toda la gente es pecadora, la que está en la iglesia. Porque se juzga conforme al oprobio que llevan dentro. Y lo sacan y hacen daño a los que están a su alrededor. Por eso Dios quiere librarnos del oprobio. ¿Cómo somos libres del oprobio? Teniendo fe en Dios, creyéndole de todo corazón de que Él nos ha perdonado y que Él quiere hacernos libres de todo oprobio. Aquel pueblo de Israel había entrado, había cruzado el Jordán, ya estaba dentro de la tierra prometida en Gilgal. Y Dios quería quitar el oprobio de ellos, que se vieran el pueblo de Dios para poderles dar todas las victorias que les dio en la tierra de Canaán. Si ellos no se liberaban de eso, jamás podrían obtener esa victoria. Necesitamos creerle a Dios de que Él nos ha perdonado. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Dios bendice a los que creemos en Él y debemos de creerlo. Dios no quiere hacernos daño, Dios quiere bendecirnos. Él quiere darnos galardones, no quiere hacernos mal. Si algunas veces nos disciplina y nos duele porque quiere quitarnos, arrancarlo todo oprobio que llevemos dentro. Circuncidar a un varón no era algo fácil. Era cortar los prepucios, era como una operación, hermano, eso dolía. En aquel tiempo no había ni anestesia. Y tenían que guardar varios días hasta que se sanaban. Era algo doloroso, pero era necesario. A veces Dios nos hace pasar por procesos para arrancar todo oprobio de nuestra vida. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2 versículo 10 al 14, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, Jesús ha hecho ya por nosotros. Y la Biblia dice que nuestra circuncisión no es ya de la carne. Nuestra circuncisión es hecha en el corazón. Eso dice la Biblia, en el corazón. Alabado sea el nombre del Señor. El pueblo fue circuncidado para quitar el oprobio de Egipto, y dije que nuestra circuncisión es del corazón por el Espíritu Santo. Esto se encuentra en Romanos capítulo 2 versículo 29. Es del corazón por medio del Espíritu Santo. Raíces de amargura, deseos pecaminosos, idolatría, resentimientos, complejos, son arrancadas en el nombre del Señor. También algo que hicieron allí fue que celebraron la Pascua, versículo 10. Y en esto recordaron el acto redentor de Dios. Pablo dice que nuestra Pascua es Cristo, 1 Corintios 5:7. También ellos empezaron a caminar por fe. El maná cesó, versículo 12. Cesó, tenían que aprender a caminar ya por fe. Si alguna vez, hermanos, fallamos, vengamos al Señor, que Él nos restaurará, Él nos reprochará. Ese es el Dios que nosotros tenemos. No comienza a decirnos, te lo dije. Imagínense cuando
cuando Jesús se encontró con Pedro, después de que Pedro le había negado. Y la Biblia nos dice que Pedro estuvo ahí cuando él estaba colgado en el madero. Vieron las mujeres y solo un apóstol registra la Biblia que estuvo allí, era el apóstol Juan. ¿A dónde estaba Pedro? Huyendo. Después de que Jesús resucitó y se le aparece a Pedro, si yo hubiera sido con esa mentalidad que uno trae, ¿verdad? De siempre ver lo negativo y reprocharle a la gente. Uno ha sido formado de esa forma. A nosotros, nuestros padres casi siempre nos decían lo negativo, las cosas erróneas que hacíamos o lo que no teníamos que hacer, pero nunca nos decían lo que teníamos que hacer. Y quizás yo hubiera visto a Pedro y le hubiera dicho, ¿verdad que te pasó eso por bocón? Así le hubiera dicho yo. Despreciaste a tus hermanos, diciendo, aunque todos estos te nieguen, yo no, Señor. Estos son débiles, debiluchos y carnales, pero yo no. Pero las palabras de Pedro. Menospreciaste a tus hermanos. Por bocón y creído te pasó eso. ¿Te acuerdas que dijiste, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar? Pues aquí está Juan. Él no me negó. Aquí están los otros, no me negaron. Y tú, el que eres más bocón, me negaste. Así hubiera llegado yo reprochándole. Pero el Señor no. El Señor ve a Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y 3 veces le pregunta, las 3 veces que lo había negado. Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y no solo le decía, ¿me amas? Note cómo le decía, ¿me amas más que estos? Porque él había dicho, aunque todos estos te nieguen. Ahora Jesús le preguntaba, ¿me amas más que estos? Y Pedro cada vez le decía, Señor, tú lo sabes que te amo. Entonces, no tienes que hacer tanto, Pedro. Lo único que tienes que hacer, consuela a tus hermanos, apacienta mis ovejas, sírveme como un líder de la iglesia. Te voy a usar poderosamente, le decía el Señor. Si me amas, préstate como un instrumento en mis manos y sírveme. Quiero terminar con esto. Oprobio es cuando el enemigo se levanta para desafiarnos, para decirnos, ustedes hablan en el nombre de su Dios que todo lo puede, pero yo he salido para avergonzarlos, para afrentarlos públicamente, que no van a llegar a ninguna parte. Lo que hablan son simplemente palabras que se lleva el viento. El diablo está ahí susurrando. El enemigo habla a nuestra mente y a nuestros pensamientos, nos amedrenta y nos dice, aquí estoy para impedirles el avance, para detener su marcha hacia arriba. Él está para soplarnos en el oído que no vamos a llegar a la meta. Nos susurra en los oídos que no tendremos victorias ni triunfos. Él se encarga de demostrar a la gente que aquí vamos a quedar postrados. Me voy a encargar que sus vidas sean un fracaso y se sientan un gusano, habla Satanás. Así se levantó contra Nehemías cuando éste, en obediencia a Dios, fue a Jerusalén para reedificar los muros de Jerusalén. Se levantó el diablo diciendo, lo que ustedes levantan, hasta una zorra lo derribará. Aún a Jesús se enfrentó cuando, tapándole los ojos, lo abofetearon y gritaban, profetiza, ¿quién es el que te pegó? Lo enfrentó cuando le colgaron en el madero, cuando le colocaron la corona de espinas y se burlaban diciendo, este es el rey de los judíos. Lo enfrentó en la cruz cuando en forma burlona le decían, dice que él es el Mesías que ha venido a salvar al mundo, porque ahora no se salva a sí mismo. Ahora, si hablamos de David, lo enfrentó el diablo también. Él llegó al campo de batalla, David, y vio la vergüenza pública de un gigante que desafiaba al ejército de Jehová. Ahora, esto corre también hoy. El enemigo desafía a cada cristiano, quiere ahogar,
a cada cristiano, a cada padre de familia, a cada hogar, a cada mamá. Él desafía a cada pastor, a cada ministro, a cada miembro de la iglesia de diferentes formas. Pero yo les digo una cosa, iglesia. Por ejemplo, el gigante nada podía hacer contra el Dios Todopoderoso. Ningún gigante, nadie puede hacer, ningún diablo contra el Dios Todopoderoso cuando nosotros servimos. Hay uno que es más poderoso que Él, y ese es nuestro Dios. Es más poderoso el que está de nuestro lado que el que está en el mundo. De manera que ante el pueblo de Dios Él hará mucho ruido. Él dirá muchas amenazas. Él pondrá muchas circunstancias, a veces duras. Y aunque como gigante su musculatura puede parecer formidable, Jesús ya lo despojó, ya lo venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Él nos ha dado la victoria. Salvo que nosotros se lo permitamos, ¿no? Salvo que nosotros le abramos la puerta para que entre el diablo. Pero si no lo hacemos, Dios está de nuestro lado y nos dará la victoria. Este enemigo, este diablo desafía la economía de cada familia. Y le dice al oído: no te alcanzarás si ofrendas, y menos si diezmas. No te va a sobrar. Desafía la economía de cada empresa, de cada comerciante. Él amenaza a cada iglesia, amenaza a todo el cuerpo de Cristo. Él amenaza nuestra visión, nuestros proyectos, nuestras metas. Él nos dice: no se proyecten, no van a cubrir, o no van a poder pagar, o no van a poder llegar. Mejor cuiden lo que tienen para no perderlo. Confórmense con lo poco. No vayan más adelante. Lo que Él no sabe es que la fe, ese don de Dios, no nos dejará quietos. La misma fe nos impulsará a tomar una acción poderosa, a seguir caminando hacia adelante. Qué importante es activar nuestra fe, iglesia. David estaba decidido. Nunca dudó que él era el elegido para quitar la vergüenza, la afrenta y lo oprobio que representaba aquel gigante. Humillaba al pueblo de Dios. Por muchos días se paraba enfrente mientras el pueblo de Dios temblaba y decían: mándenme a un guerrero que pelee conmigo. Si me derrotan, nosotros seremos sus súbditos, pero si yo lo derroto, ustedes se rendirán. Todos temblaban, pues era un hombre grande, poderoso, con un armamento tremendo. Pero David llegó a aquel campamento y usted sabe lo que pasó. Él dijo: ¿quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a desafiar los escuadrones del Dios viviente? Si no hay nadie que quiera hacerlo, yo voy a ir. Y Dios lo entregará en mis manos. Así como maté a aquel oso, a aquel león, para salvar a una ovejita que cuidaba, Dios entregará en mis manos a ese engreído filisteo. Nunca el oprobio se moverá si hay David o Davises en el pueblo de Dios. Si hay gente con un espíritu como David que le cree a Dios, Dios se va a glorificar. No importa que el gigante sea grande, que el problema sea grande, Dios es más grande que ese gigante. Ser un David es estar dispuesto a darlo todo, porque sabemos y estamos conscientes que los que confiamos en ese Dios todopoderoso jamás seremos avergonzados. Todo el oprobio de atrás tiene que desaparecer para convertirnos en gente victoriosa. Alabado sea su nombre. Digámosle al Espíritu Santo: arranca de nuestra vida, circuncida completamente nuestro corazón, arranca todo lo que hay en nuestro corazón que nos detiene el caminar cristiano. Estemos de pie. Ahora, si usted no es un cristiano todavía, no ha aceptado a Jesús, Jesús le está esperando con los brazos abiertos. Él no le echará en cara sus errores, su pecado. Simplemente un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Cristo.
No importa lo que usted haya sido antes. No importa. Yo recuerdo que hace muchos años teníamos un bloque evangelístico en el concilio. Había unos 6 evangelistas y se formó un bloque evangelístico de evangelistas. Y había un hermanito que también comenzó el ministerio evangelístico, y él había andado robando carteras allá en el DF, en Tepito, México. Y llegamos a las reuniones de pastores, y los evangelistas asistían a las reuniones para dar sus informes y reportes. Y recuerdo que el hermano pastor, un hermano pastor le decía, aguas, decía, cuiden sus carteras porque puede ser que no se haya quitado ese oprobio a este hermano. Y él solo se reía y decía, era una broma, por supuesto, decía, no, ya el Señor lo arrancó completamente, hermano, ¿verdad? Todo oprobio que yo llevaba encima lo arrancó el Señor. Ahora solamente me va a dar victorias. Alabado sea el nombre del Señor. Victoria. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Aleluya. ¿Se sigue sintiendo el mismo? ¿Sigue sintiendo ese dolor del oprobio de antes? Cuando eres esclavo del diablo, tiene que rodar en esta hora y quitarse de lo profundo del corazón y comenzar a vivir como hijos e hijas de Dios, como los que somos. Dios quiere que seamos libres de todo eso, porque eso le hará daño a usted y hará daño a los que están a su alrededor. Señor, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, ministra a cada uno de nosotros, Señor, a toda tu iglesia. Quita todo sentimiento de culpa, Señor, esa carga que va cargando a algunos cristianos. Que ellos puedan sentirse libres de toda afrenta, de todo oprobio. Que sus pensamientos sean transformados y pensemos, Señor, que somos tus hijos, que tú estás con nosotros, que mañana será mejor. Hay victoria en el nombre de Jesús. Si nos hicieron daño, Señor, quita toda raíz de amargura, quita todo sentimiento de inferioridad, quita, Señor, todo sentir de venganza en el nombre de Jesús. Quita, Señor, esa actitud nuestra de siempre andar a la defensiva, de pensar que todo el mundo quiere hacernos daño y que nadie nos ama. Padre, quítanos ese espíritu de ser juzgones y criticones, de pensar que todo el mundo es pecador, cuando tú quieres liberarnos a nosotros de ese espíritu. En el nombre de Jesús, todo espíritu contrario que atormenta nuestra vida sea arrancado ahora en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de tu nombre. Así sea, Señor. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios me los bendiga. Nos vemos en los siguientes servicios.